De este lugar, captures nuestras mentes, cautives nuestros corazones para poder obedecerte y honrarte, Señor, como es debido, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, sea llenando nuestras mentes y corazones, guiando nuestras vidas, iluminándonos, Señor, porque tú eres Dios. Fuera de ti no hay quien salve. Gracias, Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro. Llegamos al capítulo 5. Amén. Llegamos al capítulo 5 de Primera de Pedro. Y en esta mañana vamos a estudiar Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4. 4 versículos muy poderosos, muy importantes, muy necesarios en la grey del Señor. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aleluya, qué precioso es el Señor. Tomen asiento, mis amados. Hemos visto ya en el capítulo que ha precedido que Pedro, en esta carta, que ya estamos llegando al final, recordemos que es una carta que Pedro escribe a un pueblo que estaba ¿en qué cosa? En persecución, a un pueblo que estaba sufriendo ¿qué? Aflicción, a un pueblo que necesitaba mantener la esperanza viva de que lo que vivía en ese momento no era lo que determinaba su historia, sino lo que Dios había hecho, Cristo había hecho por ellos. Y por lo tanto había una demanda de parte de Dios de que no se conformen al mundo, de que no vivan conforme al mundo, sino que vivan conforme a lo que Dios les ha enseñado y ha establecido en su palabra. Yo creo que Pedro es uno de los que insiste en todo lo que Pablo también nos enseña en todas sus cartas, que tenemos una nueva vida, que hemos nacido de nuevo, que ahora, dice Pedro, ¿qué nos decía en el capítulo 2? Ahora nosotros somos el templo de Dios, la morada de Dios. Ahora los días martes que estamos estudiando lo que es la iglesia, estamos viendo que somos hermanos por medio de la sangre de Jesucristo, que somos familia, que somos la vid, que somos la sal, que son, miren todo lo que es la iglesia. Y aquí Pedro está diciendo, ustedes son el sacerdocio santo, los que ahora pueden ser los intercesores hacia Dios. Porque ¿qué eran los sacerdotes? Eran los que mediaban, ¿no es cierto? Los que llevaban los sacrificios y los holocaustos para pedir perdón por el pueblo a Dios. ¿Y qué eran los profetas? Eran los que recibían la palabra de parte de Dios y le hablaban al pueblo lo que Dios había dicho. Pero todo eso ahora nosotros somos. Y Pedro está diciendo eso. Y está llegando ya al final y quiere tomar una parte importante, hermanos. Hablar a los que van a tener la responsabilidad de liderazgo dentro de la iglesia. En la palabra del Señor, en el Antiguo Testamento, y de eso está tomando este término anciano, el apóstol Pedro está diciendo, los que tienen una responsabilidad, los que deben coliderar con el pastor, los que de repente deben supervisar, porque se le decía anciano tanto al que era pastor, como simplemente era líder en la iglesia, o como si fuera obispo. El obispo ya era un supervisor que estaba sobre un grupo de 5 o 10 iglesias. El pastor local era un anciano, el obispo era un anciano, y el anciano era un líder dentro del consejo, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros en nuestra iglesia, ¿cómo lo llamamos? Junta local. Lo que llamamos dentro de la iglesia, sociedad de damas y caballeros que tiene un líder, o llamamos ministerio de jóvenes que tiene un líder. Para la palabra del Señor aquí, la palabra anciano no se refiere a la edad, se refiere a la responsabilidad que tenían de ayudar a que la grey del Señor crezca,
de guiar a los nuevos a pastos frescos y a que se mantengan en la pureza de las enseñanzas que habían recibido. Entonces Pedro está escribiendo, ¿no? Porque dice, ruego a los ancianos, y en nuestra mente ancianos, yo ya estoy pronto a entrar a ese club, somos las personas de edad mayor, como nos dicen, o adulto mayor, para nosotros, ¡ay, el ancianito!, ¿no? No, acá en la Biblia no está tomando ese concepto. Acá en la Biblia está usando el término anciano referente a ¿qué cosa? Al hombre que tenía sabiduría, al hombre que tenía, ¿verdad?, esa capacidad y esa responsabilidad por la madurez de dirigir, de guiar al pueblo de Dios. Entonces, el término anciano aquí es una palabra que revela madurez, que revela sabiduría dentro de los que están en una congregación, en un rebaño, porque ahí no le decían tanto congregación, usaban el término rebaño porque era un grupo que eran cuidados, que eran nutridos, que eran alimentados para crecer, para desarrollarse. Porque recuerden que Pedro también en este capítulo 5 va a decir, yo no me quiero adelantar, no sé a quién le toque, que habrán quienes querrán destruir, lobos rapaces, que querrán destruir el rebaño, ¿verdad? Que estarán al acecho para destruirlos, así como los que estaban al acecho, que los perseguían para tomarlos en cautiverio. Entonces, ¿cómo comienza la lectura que hemos visto en esta mañana? Ruego a los ancianos. Entonces, ¿quiénes son los ancianos? A ver, hermano Mauricio, ¿qué hemos dicho? Muy bien, los que están en responsabilidad, y están en responsabilidad porque han sido identificados como maduros, ¿verdad? Como sabios, como gente que ha entendido, que ha logrado internalizar la palabra y que la vive. Eso era un anciano, ¿ya? Entonces, ruego a los ancianos. Porque muchos dicen, ya está, ese pasaje lo dedican aún cuando es el día del pastor o algo. Sí, también se refiere a pastor, porque hemos dicho también que un anciano puede ser pastor, puede ser obispo o simplemente un miembro de la junta o un directivo de las damas o de los caballeros, pero es una persona que tiene responsabilidad dentro del cuerpo del Señor. Recuerdo también yo claramente que en una de las clases que le di, que les dije, ayuden a esos niños a ir a su clase. Ya, gracias. Una cosa importante también que vimos en la clase que yo les enseñé es que en el cuerpo de Cristo no había alguien que no tuviera un don, ¿se acuerdan? No había alguien que no tenía un atributo que Dios le hubiera dado para que sea útil en el cuerpo, y que eso era como un prisma de luz, que todos teníamos un don, pero que venía de una misma fuente, que era nuestro Señor Jesucristo. Así es que, si recuerdan un poquito en el capítulo 4, vayamos a Primera de Pedro. ¿No? ¿Qué dice? Desde el 4:8, de 1 Pedro 4:8, ¿se acuerdan? Hasta el 11. Sí. Alex, léelo, por favor. Sí, 1 Pedro 4:8, para tener una referencia de la importancia del cuerpo. Muchas bien, gracias. A cada uno según el don que ha recibido. O sea, en el cuerpo no hay nadie que no tenga un don. Es responsabilidad de cada uno de nosotros descubrir cuál es el don que nosotros hemos recibido y
ministrarlo los unos a los otros con amor. Entonces ya les he hablado al pueblo, ya les he hablado en forma general que ninguno de nosotros esté excepto para ser valorado dentro del cuerpo del Señor. Ninguno de nosotros. Entonces, nuestra hermana Liz podría decir, yo solamente debo venir a sentarme y a mirar a los hermanos. O hermana Liz, ¿cuál es su responsabilidad como creyente? Descubrir el don que Dios le ha dado. Y al descubrir ese don que Dios le ha dado, ¿qué debe hacer? Ministrarlo con amor los unos a los otros. Yo veo a unas hermanas a veces que se paran ahí en la puerta. Y le decía eso a la hermana Liz, porque cuando ella se para, siempre, aunque sea un dulcecito, nos da en la puerta. Cuando le tocaba por lo menos los jueves de familia, ahí estaba ella. Siempre tenía un detallito, ¿ve? La amabilidad, la gentileza de saber dar la bienvenida. Yo creo que nunca me he parado ahí en la puerta porque soy media malagracia, media seriona, creo que de repente espanto en vez de acoger a la persona. Pero cada uno tiene un don. Ninguno debe menospreciar su don, porque su don tiene un propósito. Y ahora Pedro dice que, ¿cuál es la tarea de los ancianos? Por eso podemos entender ahora el verso 5, ¿no? El capítulo 5 dice, ahora bien, ruego a los ancianos, ruego a los que están entre vosotros. ¿Qué dice? ¿Que los ancianos son superiores o están en medio de la congregación? Muy bien, Guadalupe. No dice que están más altos, sino dice a los ancianos, a esos sabios, a esos que Dios ha dado responsabilidad, que están entre ustedes, que son como ustedes. Porque muchas veces nosotros tendemos a endiosar a los líderes. Hay gente que ya no sabe qué hacer por su pastor o por su fulano de tal que tiene un cargo, una responsabilidad, o si viene el obispo, la mesa preferencial, no, este plato es para el obispo, no, este plato es para el presbítero. Olvídese. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. No debo amar menos a mi hermana, ni más al que tiene liderazgo o es anciano. Porque estamos entre nosotros para ministrarnos unos a otros en amor, como leía nuestro hermano Alex. Y debemos tener conciencia que si tenemos una responsabilidad y somos ancianos, es para servirnos también en amor los unos a los otros. Y dice, miren lo que dice Pedro, y esto es importantísimo, hermano. Dice, yo anciano también con ellos. No dice yo soy el Papa. No sé quién le inventó el nombre de Papa Pedro. Acá es algo bien histórico, porque muchos nosotros decimos, no, Pedro, el primer Papa, algunos le dicen. Acá no dice que él era papa. Acá dice, yo también con ellos. Yo también entre ellos. Como un servidor más. Y todos le reconocían autoridad a Pedro. Y todos sabían que Dios como apóstol le había dado una tarea y una responsabilidad. ¿Cuál fue la tarea que el Señor le dio a Pedro? Justamente por eso Él está usando estas palabras. ¿Qué le dijo cuando Dios lo encontró a Pedro después de que había caído, que lo había negado, y lo levanta y lo pone nuevamente, ¿verdad?, a servir al Señor? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pastorea a mis ovejas. Y acá está diciendo, yo soy uno de ellos. La tarea que me dio el Señor no fue enseñorearme. La tarea que me dio el Señor fue tener la responsabilidad de ayudar a administrar la congregación. Así es que yo no soy más, no soy menos. ¡Qué humildad, hermanos! Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa claridad? Que no estamos más arriba del otro ni debajo, que cada uno tenemos una función en el cuerpo y tenemos que cumplirla. Dice, yo anciano también entre ellos. Anoche en la tarde me regocijaba, ¿no? Porque decía, wow, Pedro, qué gran lección, qué gran enseñanza, ¿no? No tengo ninguna autoridad que me haga que yo sea superior a ustedes, sino tengo la autoridad para servirle a ustedes, como Cristo. Yo reconozco mi responsabilidad y mi autoridad como anciano de la iglesia, como maestra. ¿Usted reconoce tu autoridad como padre de familia? ¿Reconoce su autoridad como presidente de los caballeros de la iglesia?
o como maestro de escuela bíblica, o como pastor, acá nuestro hermano Mauricio, o nuestro pastor Carlos, pero eso no significa que esté sobre ellos en una posición superior delante de los ojos del Señor, sino como dice Pedro, yo entre ustedes, cumpliendo mi rol, cumpliendo mi función. No olvido lo que soy y no olvido la responsabilidad que tengo, porque Jesús, ¿qué le dijo? Ya, Pedro, siéntate, te voy a lavar los pies. No, Señor, tú no. A veces esa es nuestra actitud. No, ¿cómo va a hacer eso el pastor? Cargue una banca, que cargue una silla. ¿Jesús lo habría hecho o no? Lo habría hecho, hermano. Lo habría hecho. Le digo, claro, ahora nuestro pastor está viejo y hay cosas que como viejo no puede hacer. Pero así, cuando uno está joven y tiene la misma juventud, tiene que trabajar igual. Tiene que ayudar hasta más para ser ejemplo de la grey. Y así han sido todos los pastores que yo conozco. Pero dice el Señor Jesús, le dijo, yo soy tu maestro y Señor. Lo has dicho bien. Está muy bien que reconozcas la autoridad, Pedro, porque sí, yo soy tu maestro y Señor. Eso es muy importante. Pedro le dijo, no, Señor, tú eres mi maestro, tú eres mi Señor. Y le dijo, muy bien, Pedro, yo soy tu maestro y Señor, y es bueno que reconozcas la autoridad. Pero si yo, tu maestro y Señor, te lavo los pies, tú tienes que aprender a ser humilde como yo soy. ¿Por qué? ¿Por qué le estaba dando esa lección ahí a Pedro, tan importante? Porque Pedro iba a llegar a ser una autoridad en la iglesia primitiva. Pedro iba a llegar a tener una posición de influencia. Recuerden cuando estaban discutiendo, no, los gentiles sí, que no, que... Pedro dijo, yo que no creía también en los gentiles, que era incapaz de entrar a la casa de un gentil, el Señor me dijo, Pedro, anda a la casa de Cornelio y no llames inmundo lo que yo he santificado. Porque un líder tiene influencia. Y si Pedro lo dice, hay que hacerlo, porque él está en autoridad. ¿Se dan cuenta? Hay cosas en que tú tienes que saber identificar perfectamente la autoridad que tiene una persona, y esa persona debe ser consciente de la autoridad que tiene, pero la disposición en su corazón tiene que ser de humildad, como la del Señor. ¿Qué respuesta más correcta? El Señor dijo, no me digas maestro, no me digas Señor, yo soy como cualquiera. No, dijo, yo, que soy tu maestro y Señor, hago esto, tú tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque sus otros discípulos estaban peleando, Señor, yo me quiero sentar a tu derecha, el otro a tu izquierda. La mamá del otro estaba intercediendo, que cuando estés en tu reino se siente uno a la derecha. No se trata de eso el reino de Dios, dijo. El reino de Dios se trata de vivir con la responsabilidad que debemos vivir. Entonces, qué importante estos pasajes. Yo anciano entre ellos, como uno de ellos, no tengo ninguna otra virtud, sino la responsabilidad especial de servirles, de ministrarles, de administrar al pueblo de Dios. Porque siempre los que estaban para servir, para dirigir, recuerden, en la cultura judía se les llamaba ancianos. Eso lo podemos ver en Éxodo 3:16. Ronald, busca Éxodo 3:16 de una vez para que se convenzan de esto. Jennifer, búscame Éxodo 12:21. Petita, búscame Éxodo 19:7. Y ahí vamos a darnos cuenta que ese era un término que se usaba para un padre de familia que era líder, para el que era jefe de una tribu, para el que administraba 50, para el que administraba 100. Comencemos con Ronald. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Amén. Ve y reúne a los ancianos, ve y reúne a las cabezas de familia. ¿Ah? Entonces, anciano era alguien que estaba en autoridad y en responsabilidad. ¿Qué dice 12:21? Jennifer. Éxodo 12:21.
Ok, entonces un anciano era un cabeza de familia, un líder de familia, ¿ya? Para que no estemos pensando solo. ¿Qué dice el 19:7? Gracias, Petita. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Amén. Eran los primeros en que debían guiar aún en la palabra o en la instrucción. Amén. Y los ancianos también eran pastores, como les dije. A ver, ¿qué dice Hechos 14:23? Hermano Pedro. Hechos 20:17. Por favor, Daniel, ¿puedes leerlo? Y 28:17, hermano Mauricio. Listo. Comencemos con 14:23. Entonces, una de las cosas principales que se debe constituir en una iglesia son los ancianos. Llegar a ser anciano de una iglesia, hermano, es una tremenda responsabilidad, pero es un gran privilegio de parte de Dios. Es a los primeros que Dios mira, Dios guarda. ¿Por qué? Porque les ha encomendado su rebaño, les ha encomendado su grey. ¿Qué dice el 20:17? Okay. Creo que eso se lo di a Daniel, pero Daniel, ¿puedes leer el 28:17? En el mismo Hechos. Uh-huh. 17. Gracias. La convocación fue a los ancianos cuando los consideraban también pastores. Fue convocación a los ancianos cuando los consideraban también principales, personas de posición. Es el mismo término que se está usando ahí. Así es que es importante, hermanos, que consideremos. Y junto a esto deberíamos estudiar 1 Timoteo 3, del 1 al 7, cuál es la característica de un anciano, qué reviste a un anciano. Tito 1, del 5 al 9. Pero nos muestran la importancia que tenían dentro de la vida de la iglesia, dentro de la congregación de la iglesia. Organizar el liderazgo dentro de la iglesia es vital, hermano. Una iglesia que no tiene ancianos, una iglesia que no tiene bien seleccionado su cuerpo de responsables que ayuden a guiar. Y si no enseñamos también a los padres en el hogar, que ellos son los ancianos, la primera responsabilidad que tienen es de presentar sus familias, así como hacía Moisés. ¿A quién instruía primero? A los ancianos, a los padres, ¿no? Les instruía en la ley, como leía Petita, les instruía en el cuidado, en la guianza, ¿no? O en la administración al servicio a Dios, en la adoración a Dios. Y igual ahora acá, que nosotros, ¿verdad? Dice que cuando se leía esas cartas en las congregaciones, se tenía que tener mucho cuidado, porque debían entender qué responsabilidad era elegir un anciano. Y eso quiero que, hermanos, en esta mañana nos quede a nosotros, porque casi todos nosotros votamos en las elecciones que tenemos cada fin de año. Entonces, cuando se nombra un anciano, ustedes tienen que tener siempre en la mente 1 Timoteo 3:7, no dado al vino, no deshonesto, que controle bien su casa, que cuente con testimonio. No solamente que sea bueno aquí, que acá lo veamos que se porte bien, acá todos nos portamos bien. ¿Ustedes alguna vez han visto que me porto mal? No, ¿no es cierto? Pregúntenle a mi esposo en la casa. Entonces ahí van a saber si me porto bien. Ayer me estaba resondrando, dice que siempre quemo la olla. Así es, pues, porque a veces uno se olvida, ahora que uno está mayor, pone una cosa, lo deja, cuando regresa ya se quemó todo lo que había puesto. Y lamentablemente ahora vienen, ya no son como antes de acero inoxidable, ahora tú lo rascas, ya se salió el cheflón, ya no sirve la sartén. Pero así es,
Pero dice que los ancianos tenían que ser irreprensibles dentro de la iglesia y en sus hogares. Que no se les tenía que llamar la atención ni cómo vivían en la iglesia, ni cómo estaban en su trabajo, ni cómo era su hogar. Maridos de una sola mujer, dice. Que tengan control de su casa. O sea que, hermano, no es de la moda de ahora nomás que a veces no manda el varón en la casa, sino que otro manda. Si no manda el varón, ¿quién mandará? No sé. Pero parece que no era eso nada más ahora, sino también ahí. Por eso dice que gobierne bien su casa, que tenga a todos sus hijos en sujeción. O sea, que se le escapen, se le salgan por las ventanas, hagan lo que quieran los muchachos. No es de ahora, era de todos los tiempos. Porque el pecado no ha cambiado, el pecado sigue siendo el mismo. Rebelión, rebelión, rebelión contra lo que manda la palabra de Dios. Qué interesante. Así que cada congregación debía tener siempre presente en esto, que cuando se eligen a los ancianos debería elegirse con mucho cuidado. Amén. Ahora bien, Pedro dice: yo anciano entre ustedes, con mucha humildad, pero también testigo de los padecimientos de Cristo. No les estoy pidiendo que sirvan a alguien o que se sujeten a alguien, a ustedes, de una manera liviana, ligera. Les estoy diciendo que tengan presente que Cristo Jesús, todo lo que vivió y padeció, ¿verdad? Es real, es real. Yo lo vi, yo estuve ahí presente. No fue algo que me contaron, fue algo que yo lo vi. ¿Se acuerdan ustedes en Primera de Juan, cuando estudiamos Primera de Juan? Ayúdenme a ver, esos que se recuerdan, que tienen buena memoria. Ya, Primera de Juan 1:2. 1:1 hasta el 1:2. Ayúdame a leerla, Dante. Primera de Juan 1:1 y 2. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, es que camino acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes y la vida eterna, que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Amén. Entonces, esto no es un cuento, dice Pedro. Yo les testifico lo que yo he visto de Él. Yo les digo cómo Él nos apacentó. Yo les digo cómo Él sirvió en medio de nosotros. Cómo lo hizo, con qué amor, con qué abnegación. Fue escupido, vituperado. Yo no sé si Pedro vio la crucifixión, pero que vio los latigazos los vio. Que lo siguió hasta el huerto y vio su juicio injusto también, porque se acuerdan que ahí lo identificaron y le dijeron: tú estabas con él también, y ahí lo negó. Él lo quiso seguir hasta el último, quiso serle fiel a su maestro. Es que él vio los padecimientos, él vio cómo lo vituperaban, él vio cómo era rechazado. Pero él dijo: él padeció todo esto y nunca abrió su boca. También yo estuve con él en el monte alto de la transfiguración. Porque ahí dice Pedro, ¿no? Miren cómo lo dice Pedro ahí. Dice: y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante, miren, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Cuál era esa gloria que sería revelada? Nunca Pedro se olvidó cuando estuvo en el aposento alto y vio la transfiguración. ¿Se acuerdan cuando vio la transfiguración? Dijo: hagamos unas enramadas, quedémonos aquí. Esto es la gloria. Y dice, esa gloria que él vio por un instante y que le dijo: no, todavía no es tiempo que te quedes acá. Desciende. Él dice: esa no solamente me fue revelada a mí, será revelada a todos vosotros. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios, hermanos? Verlo en su magnificencia, en esa transfiguración, que dice que no puede narrar ni explicar ninguno de ellos, pero debió ser algo glorioso para que a Pedro ya no le importe bajar ni estar, que solo quería estar ahí, contemplando esa hermosura, esa belleza de la deidad. Y eso dice: eso me fue revelado, pero también será revelado a los demás, a todos los que participen de esta vida. Entonces, como consecuencia de eso, 5:2 dice: apacienta la grey de Dios que está entre vosotros. Hermano, ¿no les parece valioso entonces cuidarnos, cumplir nuestro rol, nuestra labor los unos a los otros?
¿No nos parece grandioso, hermanos, cuando dentro del cuerpo de Cristo tenemos que hacer algo? Tenemos que animarnos, hermanos, a entusiasmarnos. Dice, cuidando de ella, cuidándonos. Decíamos el martes, somos una familia, comprados a precio de sangre del Cordero. ¿Quién de nosotros puede menospreciar a un miembro de su cuerpo? ¿Quién de nosotros puede decir a algo de su cuerpo, no te necesito? Y dice, apacienten. Apacentar significa, es un término que se usa con el ganado, llevarlo a lugares seguros, donde haya con qué se alimente, pastos frescos, ¿verdad? Y cuidarlo de que los lobos, ¿no?, los coyotes rapaces que andan alrededor, o los pumas, los tigres, por eso está el pastor, pues, para espantar a lo que va a quitar a esas ovejas, las va a poner en riesgo y no va a dejar que coman con tranquilidad. Eso es importante. Dice, Pedro le dijo en Juan 21:15, Evangelio de Juan 21:15. Lee el verso 15, por favor. (15, 16 y 17). Amén. ¿Lo leemos? Listo, léelo, Lupe. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versos del 15 al 17. Léelo, por favor. ¿Sí? 21. Ajá, al 17. Cuando vino comido Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirles la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú lo sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristecido de que le dice la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ajá. Jesús le dijo, apacienta, alimenta, nutre, cuida mis ovejas. Hay un lobo, hay un león rugiente que no es león, pero queriendo devorar a las congregaciones, separar a un miembro, debilitar. Hermanos, ese es el mismo mensaje para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Dice el Señor que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienta la grey de Dios que está entre ustedes. Cuídenla de ella. No por fuerza, sino ¿por qué? Por amor. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Cuántos de nosotros decimos, yo amo a Cristo, yo amo a Cristo, yo amo a Dios? Y entonces, hermanos, demandar de ti, decirte que cuides a tu hermano, decirles que nos sirvamos unos a otros, que nos alentemos unos a otros, no debe ser como un yugo, como una carga pesada. Ay, la hermana ya comienza con que los hermanitos. Entonces no eres de Cristo. Porque dice que es no por fuerza, sino por amor. Es por amor, hermanos. Sino voluntariamente. Por eso le está diciendo a Pedro, Pedro, yo no te estoy pidiendo nada que yo no haya hecho por ti. Yo no te estoy pidiendo nada que yo no te haya enseñado. Él estuvo ahí, entre esa llama, esperándolos mientras ellos pescaban, medio frustrados. Les hizo tirar la red y sacaron buena cantidad de peces, y él les esperó en la orilla y les esperaba ¿qué? Listo, con leña, para darles alimento, para servirlos. Ya estaba, ya había resucitado, ya había vencido la muerte. No se enalteció Cristo, siguió sirviendo. Y acá dice claramente, no por fuerza. Yo no quiero nada que hagan dentro de mi congregación, nada que hagan dentro de la hermandad de la iglesia por fuerza.
No por fuerza, quiero voluntariamente, quiero su voluntad de ustedes, quiero su disposición de ustedes. Amados, ¿cómo traeremos gozo y alegría al corazón de Dios? Yo tengo problemas, tú tienes problemas, tenemos tiempos duros, tenemos tiempos difíciles. Pero lo que hagamos por el Señor, no lo hagamos pensando en lo mal que a mí me va, sino hagámoslo pensando siempre, voluntariamente, en que debemos amarnos y servirnos los unos a los otros. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Hay muchos que sirven porque dicen, no, tengo que atender a tal hermano porque como ese es el que más diezma. No, hermanos. No por ganancia deshonesta, no por beneficio personal. Pedro está preveyendo de todo lo que puede pasar en el corazón del ser humano. Lo primero es el cansancio, la presión. Ay, no, tengo que hacerlo porque ahora como si no lo hago porque tengo el cargo, después el pastor va a estar molestando, va a haber presión. No por fuerza, hermanos. Una de las primeras cosas que tienes que aprender tú es a vivir a tu libertad en Cristo. Y hermano, cuando tú vives tu libertad en Cristo, no hay nada que te dé miedo, no hay nada que te dé temor. Y cuando haces las cosas por amor a Dios, te sustentas en Él, pierdes todo temor de hombres. Ese es el mayor regocijo que yo tengo en el Evangelio. El tener esa libertad en Cristo. Me acuerdo mucho cuando trabajaba y en la posición de gerente tú respondes a una organización. Siempre veía a mis otros compañeros que eran gerentes igual que yo, de México, de Chile, de Brasil, de Ecuador, cuando nos reuníamos, temblando ellos. Yo decía, ¿por qué están así? Ni que fuera qué cosa también Gordon, que era uno de nuestros jefes que venía de Colorado, o que tanto miedo que José. Yo he trabajado con José 2 años cuando era solamente director y ahora que es supervisor diario. Si estamos haciendo bien, si todos lo estamos haciendo, después de que pasemos a ojos aprobados de Dios, ¿qué vamos a temer? Ay, me decía tú, ese temor de hombres, le decía. Y yo lo notaba, hermanos, porque cuando teníamos la reunión y a veces ellos nos pedían, no, que esto hay que hacer con la iglesia, que esto aquello, que esta tarea. Todos calladitos, estaban así con su cara. Yo agarraba y le decía, ¿saben qué? Eso no se puede hacer. Nuestras iglesias son pobres, no tienen un liderazgo adecuado, los pastores a la justa les alcanzan las ofrendas que llegan para tal cosa y ustedes están pensando que el socio va a invertir en esto, aquello y lo otro. Ellos se querían desmayar ya de que por qué le contestaba así el jefe. Pero no, era la verdad. Y Dios nos llamaba a vivir en libertad, pero también a defender la iglesia. Y saben que, hermanos, Dios siempre los avergonzaba. Porque el gringo me decía, gracias Rosario, a veces nosotros que estamos acá en Estados Unidos no entendemos la realidad de la iglesia en América Latina. Pero qué bueno que ustedes nos expliquen que la iglesia ya vive otra realidad. Claro que una iglesia gringa, con carro, con vehículo para ir a recoger a los hermanos, con presupuesto, con apoyos gubernamentales, con donaciones millonarias. ¿Qué se va a comparar a una iglesia latina, pues, hermano? Totalmente. Y nosotros de Compasión todavía trabajamos en las más pobres, en las zonas marginales, en las zonas urbanas. Y nos hablaban de que el socio debía hacer aulas, de que los niños debían estar así, Los pobres estaban hablando, pensando en una iglesia como era de allá. Pero la verdad, en amor, no por fuerza, no, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Dice claramente aquí, con ese aliento y ese ánimo que viene de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, ¿no? No, es que, hermano, yo lo digo porque yo soy el presidente. No, yo soy el pastor y acá se hace así. Eso es autoritarismo. La autoridad se reconoce, no se vocifera. Cuando tú tienes autoridad y hablas con autoridad, la gente va a reconocer que tú sabes lo que estás diciendo, sabes por qué lo estás hablando. Pero tú puedes gritar mucho y puedes querer imponerte porque tienes el cargo, pero no tienes autoridad. Te estarán haciendo caso, pero estarán moviendo la cabeza porque saben que eso no va a funcionar. Y así dice la palabra del Señor. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado.
están a vuestro cuidado. Con ese amor inexplicable que uno llega a sentir por ustedes. Porque, hermanos, yo no sé por qué los quiero, porque no se lo merecen. Pero es el amor de Cristo derramado en mi corazón. No los veo y los echo de menos. Ya les estoy mandando un texto, un mensajito. Ya los estoy echando de menos. Pero es el amor del Señor. Amén. No por ganancias deshonestas. No. Sino sabiendo que tenemos que tener cuidado los unos de los otros. No esperes amar porque te simpatiza, porque ella sí te cae bien, sino porque somos hermanos. Porque la sangre de Cristo nos ha limpiado. Y Pedro quiere que esto quede bien acentuado. Que los ancianos, que los líderes en la iglesia somos los que tenemos que dar ejemplo. Ay, felizmente que yo no soy presidente. No, pero eres tesorero, o eres vocal, o eres lo que fuere. O eres simplemente hermano. Y recuerda que has recibido un don y que tienes que ministrarlo uno a favor de los otros. Cada uno, dice, ¿no es cierto? Cada uno ha recibido un don de Dios. Así que, amados, sino siendo ejemplo de la grey, sino siendo ejemplo de la grey. Eso qué importante viene a ser, hermanos. Alimentar el rebaño con la palabra de Dios, sustentar el rebaño con su palabra y ser ejemplo de la grey, ser ejemplo de la grey. Y no quiero dejar el verso 4 que dice, y cuando aparezca, hermanos, el líder de los líderes, cuando aparezca el Señor, le dice Pedro. O sea, yo no les estoy pidiendo algo sin recompensa, no les estoy pidiendo algo que no va a tener mérito. Sí, acá te puede tratar mal un líder, te puede tratar mal una oveja, o te puede tratar mal un pastor, o puede ser de repente, ya dará cuenta Dios cuando aparezca el príncipe de los pastores. Pero los que hemos servido conforme a la voluntad de Dios, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, no dice el pastor, no dice el obispo, dice vosotros, amén, los que habéis cumplido, recibiréis la corona incorruptible. ¿Por qué dice corona incorruptible? Porque también ahí se daban muchas coronas en las Olimpiadas. Casi todos corrían porque querían una corona. Recuerden que acá está comparándolo como al atleta. Está comparándolo, amén, como el que competía en las Olimpiadas. Y ellos recibían una corona. Sí, dice, nosotros también vivimos y estamos en un mundo donde tenemos que servirnos y ministrarnos unos a otros. Y que nuestra naturaleza nos va a pedir cierta recompensa, cierta palmadita en el hombro. Pero a veces en vez de palmada vamos a recibir ingratitudes. Vamos a recibir rechazo. No va a ser una palabra de agradecimiento lo que recibamos. De repente cuando vas, tocas una puerta, te va a decir, ay, no quiero. De repente llegas con una canasta de amor y te encuentras con un orgulloso que dice, no necesito. Pero cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirás una corona incorruptible. Cualquier premio, cualquier cosa que tengas aquí se deteriora, se corroe, se corrompe con el tiempo. Cualquier cosa, hermanos. Pero hay una corona incorruptible que no tiene que ver con cosas perecederas. Es la gloria que el Señor espera y que Él dará a cada uno de los que son suyos. Yo anhelo eso. No lo que los hombres puedan hacer, cosas visibles. Y gracias por el amor de muchos de ustedes que lo siento de una manera a veces maravillosa. Pero yo espero esa corona incorruptible. El Dios que es juez justo nos dará algún día. A todos, no solo a los ancianos, a los que esperan su venida. Oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor. Porque cada uno es un miembro importante en tu iglesia. Porque cada uno, Señor, es una vida valiosa. Tú quieres que sean alimentados, nutridos, cuidados, con amor. Con amor, Señor, con amor. No esperando nada. No esperando nada, no por ganancias deshonestas, sino con un ánimo, Señor, y un aliento que viene de ti, una fuerza que viene de tu espíritu.
Oh Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a cada anciano, a cada pastor, a cada obispo, a cada hermano, a cada presidente, a cada directivo, a cada uno de nosotros en lo que nos toque hacerlo para traer gloria, honra y alabanza a tu nombre. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén y amén.